Del animal humano. No todos los animales humanos, porque siempre hay algún caso límite, algún caso marginal en casos como un animal, una entidad biológica, que hay versiones defectuosas, hay versiones infantiles, hay versiones inválidas. Pero como una comprensión general de lo que es ser un ser humano, es preciso decir que los seres humanos son agentes morales. No son agentes morales mientras duermen, obviamente. No están tomando ninguna decisión, su cerebro está descansando por un tiempo. Y cuando se lesionan, tampoco son agentes morales si se lesionan de manera significativa, de modo que los incapacita para tomar decisiones intencionales y voluntarias. Pero eso no es así. Esta es una de las cosas que los críticos de mi argumento han señalado, que parece que excluyo a los seres humanos marginales de la clasificación de la humanidad. Pero en realidad no, porque creo que están aplicando una concepción inválida de lo que debe hacer una definición cuando clasifica el mundo que nos rodea. En algunas áreas, como la geometría y la lógica, las definiciones equivalen a verdades virtuales necesarias. Por lo tanto, cualquier excepción a ellos nos obligaría a repensar la definición. Pero ese no es el caso, por ejemplo, cuando definimos qué es un adulto, qué es una silla o qué es un árbol. Hay árboles que, en su mayor parte, son de cierto tipo, y luego puede haber algunos que están tan dañados que solo hay sombras de sí mismos. Y eso es cierto sobre los seres humanos, y eso es cierto sobre los perros y los gatos y los orangutanes y los caballos. Con la complejidad cada vez mayor de la realidad, la forma de definir las cosas también se vuelve un poco más floja. Como digo de nuevo, creo que una buena ilustración, al menos como ilustración, es cuando piensas en cosas como ¿cuál es la definición de un niño? O no hay una demarcación fija y precisa de un niño, y sin embargo, entendemos que hay una diferencia entre un niño y un adolescente y un bebé, aunque las fronteras allí son obviamente algo apresuradas. Tomemos, por ejemplo, me gusta usar este ejemplo, una silla. Si defines una silla como un implemento en el que los seres humanos pueden reclinarse en una determinada posición y lleva su peso, bueno, eso es más o menos correcto, pero si luego piensas en una silla de pieza de museo, tratas de sentarte en una de esas y se derrumbará debajo de ti de inmediato porque apenas está intacta por más tiempo. O piensa en una silla en una casa pequeña construida para niños. Sigue siendo una silla, pero ciertamente no cumple con la definición de sillas tal como las entendemos y de la cual surge la idea general. Hacemos ajustes para ello, ponemos adjetivos, ponemos calificativos, y así es como acomodamos el hecho, por ejemplo, de una persona senil que ya no tiene la capacidad de ser un agente moral, pero aún así, esa persona está más cerca de ser un ser humano que de cualquier otra cosa. Ciertamente, ni un perro, ni una silla, ni un coche. Así que hacemos. Acomodamos esos casos marginales en nuestra comprensión, porque no se espera que extrapolemos del campo de la geometría a todo lo demás y busquemos ese tipo de definiciones a las que no se permite ninguna excepción posible. No hay excepciones. Y esa es una de las razones por las que se puede hablar del fundamento de los derechos en la agencia moral sin que tenga que darse el caso de que cada ser humano solitario en cada momento de su vida adulta tenga la capacidad de ser un agente moral.
Ahora, tiene que ser cierto como una cuestión de caracterización general de la vida humana, no como una clasificación geométricamente cierta. Ahora, hay otros argumentos que se presentan en contra de la noción de que los seres humanos son un agente moral. Uno de ellos es avanzado por un tipo llamado John Gray, que solía estar en Jesus College en Oxford, y luego fue, creo, a la London School of Economics y se ha convertido en una especie de basher de la tradición occidental y el multiculturalismo escrito en grande. Sin embargo, una de las cosas que dijo en un artículo reciente en una revisión de libros de Nueva York es que la idea de que la moralidad es exclusivamente humana tiene muchas variaciones, pero todas ellas se basan en el supuesto de que los humanos están de alguna manera fundamental, exentos de las leyes evolutivas que gobiernan a otros animales. Continúa diciendo que las teorías darwinianas no tienen cabida para explicaciones teleológicas, es decir, explicaciones que se basan en atribuir propósitos a los procesos evolutivos. Ahora echemos un vistazo a esta objeción a la naturaleza moral de los seres humanos. 1. En primer lugar, hay variaciones entre los darwinianos. De hecho, hay algunos darwinianos que creen en un cierto rango limitado de explicación teleológica, es decir, cuando se trata de seres humanos. Algunos de ellos argumentan que es posible encontrar propósitos en el comportamiento dirigido a objetivos entre los seres vivos, especialmente cuando llegamos a los humanos, que han evolucionado para poder establecer sus propios objetivos, propósitos o fines. Algunos creen que todo comportamiento humano consiste en eventos aleatorios sin ningún propósito o final a la vista para ninguno de ellos, y ciertamente sin libre albedrío en ninguna parte. Ahora, la invocación más curiosa de los puntos de vista de Darwin se encuentra entre los ambientalistas, que tienden a aceptarlo y luego aplicarlo de maneras bastante inconsistentes. Por ejemplo, muchos ambientalistas insisten en que existe lo que podemos identificar como un ecosistema saludable. Los partidarios de la legislación sobre especies en peligro de extinción insisten en que existe un equilibrio óptimo en la naturaleza que se supone que mejora la gran variedad de especies vivas. Exactamente lo que es, siempre es un poco abierto, pero esa es aproximadamente la forma en que varios comportamientos de los seres humanos son criticados por varios ambientalistas porque perturban el equilibrio del ecosistema, lo que implica que este equilibrio es algo bueno. Y se puede medir que es algo bueno por referencia a lo que logra. Las exploraciones teleológicas darwinianas no describen una meta para la evolución, aunque en algunos casos lo hacen, porque, como digo, hay demasiados darwinianos, al igual que hay demasiados marxistas en este momento. Excepto en un sentido en lo que resulta de la selección natural que necesita para tener éxito. Necesita sobrevivir, pero no hay razón para negar la validez de las explicaciones lógicas Tilly a algunos aspectos de la vida. De hecho, la mayoría de los biólogos invocan tales explicaciones cuando hablan sobre el pico de un ave en particular, o el color del pelaje de un cierto tipo de conejo, o cómo estos sirven para promover el bienestar de los animales en cuestión. Del mismo modo, no hay nada antidarwiniano en la afirmación de que ciertas formas de elegir actuar, por ejemplo, aquellas en conformidad con las virtudes, mejoran la vida de un ser humano. Contrariamente a la afirmación de la gracia, si los seres humanos son agentes morales, no se deduce que estén, entre comillas, exentos de las leyes evolutivas que gobiernan a otros animales. El proceso de selección natural, el descubrimiento más importante de Darwin, no implica que una especie que emerge en la naturaleza no pueda poseer agencia moral. Contrario.